Bienvenidos a TechSpañol, donde hablamos de toda la tecnología en español. Hoy quiero hablarles acerca de este iPad, el iPad Air de 13 pulgadas con el procesador M2. La línea de iPad Air ha estado con nosotros desde su primera generación en octubre del 2013 y consecutivamente cada par de años Apple ha salido con una nueva versión de dicha iPad. El iPad Air ocupa un lugar muy importante en la línea de iPads, porque no es la más barata y no trae funciones o no está equipada con el hardware más bajo, pero a la misma vez tampoco es lo mejor que Apple ofrece en cuanto a iPads. Así que de la misma manera no está equipada con el mejor hardware o equipo. En mi opinión, la línea de iPads Air ocupa el lugar de en medio, lo cual no es algo negativo. Al contrario, yo diría que es muy positivo. Por primera vez en la línea de iPads, en la línea de iPads Air, Apple nos ha dado un iPad Air de 13 pulgadas, algo que en el pasado solamente se reservaba para las iPads Pro. Este iPad es la generación 6 y viene con la segunda versión del procesador de la serie M de Apple. El año pasado fue cuando Apple implementó el procesador M1 a el iPad Air de la quinta generación. Y este año, con la sexta generación, le han puesto el procesador M2. El iPad Air de la sexta generación viene ya sea en 11 pulgadas o como la que ven aquí, 13 pulgadas. Viene con un procesador M2, una sola cámara de 12 megapíxeles, puerto USB-C, dos bocinas horizontales, dos micrófonos, capacidad de Wi-Fi 6E y red 5G. Y aquí un dato interesante, es compatible con el lápiz de puerto USB-C y con el nuevo lápiz Pro, pero no del lápiz de la versión 1 o 2. Lo interesante es que no es compatible con el nuevo teclado de Apple, pero sí es compatible con el teclado antiguo. Podríamos hablar de las 4 diferencias entre el iPad Air y el iPad Pro. Lo que no tiene el iPad Air es la pantalla ProMotion, que se refresca cada 120 Hz, lo cual hace que la pantalla sea más fluida, especialmente cuando estás en alguna página web. Se nota cómo la pantalla fluye mejor y con mayor rapidez que una pantalla de 60 Hz. Si nunca has utilizado una pantalla de 120 Hz, entonces nunca notarás la diferencia. Pero aún así, personalmente, para mí, no es una función sin la cual yo no pueda vivir. Mi teléfono actual es de 120 Hz, pero el iPad Air de 60 y no me incomoda en lo más mínimo. La pantalla es multitouch, retroiluminada por LED con tecnología IPS. La resolución es de 2732 por 2048 con 264 píxeles por pulgada. El brillo máximo de la pantalla es de 600 nits en este iPad de 13 pulgadas y es solo de 500 en el iPad de 11 pulgadas. La segunda función que este iPad no tiene cuando la comparamos al iPad Pro es que no tiene dos cámaras o ni siquiera tiene flash. La tercera función que este iPad no tiene es Face ID o identificación para poder desbloquear el iPad. Ahora, la cuarta y última función que este iPad no tiene es que solo viene con dos bocinas horizontales en comparación a 4 bocinas con el iPad Pro. Creo que hemos hablado de lo que no tiene. Ahora déjenme decirles lo que sí tiene. El iPad Air viene con un procesador súper rápido y eficiente en cuanto a batería. El procesador M2. Actualmente hay solo un puño de aplicaciones que toman provecho de este procesador. Así que podemos decir que tenemos iPad para bastantes años sin preocupación de compatibilidad o disminución de velocidad y fluidez. El iPad Air viene con el botón Touch ID para desbloquear el iPad. Viene con el puerto USB-C que se utiliza para cargar el iPad y también
con una velocidad de 10 GB por segundo en cuanto a transferencia de archivos. Un cambio excelente que hicieron de la generación antigua, la 5, a la generación 6, es que la cámara de enfrente la movieron de la parte de acá y la pusieron en medio, en esta parte. En la versión anterior, cuando hacías una llamada, tu cara o tu posición aparecía de un lado de la pantalla, en vez de directamente en medio de la pantalla. Otra excelente función es que si estás en una videollamada, la cámara te sigue si te mueves de un lado para el otro, o si una segunda persona entra en enfoque y está detrás de ti, la cámara se extiende para poder acomodar a la persona que esté detrás de ti. El iPad 6 viene con una capacidad de 8 GB de memoria y tiene la capacidad de almacenamiento de 128 GB, que es donde comienza. Pero se puede obtener con 256 GB, 512 GB o hasta 1 TB de almacenamiento a lo máximo. Viene disponible en 4 colores, que son azul, como el que ven aquí, morado, blanco estelar o gris especial. A comparación de los iPhones, el iPad Air aún viene con un cable USB-C para cargar y con el adaptador de corriente USB-C de 20 watts. En mi opinión personal, el iPad Air es la mejor opción en cuanto a iPads. Si hablamos con toda la transparencia del mundo, el iPad es simplemente un iPhone con una pantalla mucho más grande. El iPad actualmente no puede reemplazar una computadora o laptop porque los dos corren software totalmente diferentes. Así que en mi punto de vista, el iPad Air es la mejor opción para aquellos que estén buscando un iPad totalmente capacitado para poder correr las últimas aplicaciones, especialmente las que son intensas en cuanto a gráficas, y a la misma vez no tienes que gastar mucho dinero. Si comparamos los precios actuales en Estados Unidos, un iPad 10 empieza en $350 con 64 GB y un iPad Pro M4 comienza en $999 con 256 GB. En cambio, el iPad Air de 11 pulgadas comienza en $599 con 128 GB, mucho mejor que un iPad 10 con mejores gráficas, mejor procesador, pero no al mismo nivel que un iPad Pro M4. Pienso que el iPad Air es la mejor opción para aquellos que quieren un iPad que pueda soportar bastante en cuanto a gráficos, correr aplicaciones eficientemente y capaz de hacer cualquier operación sin disminuir la velocidad o la eficiencia, con la seguridad de que estará compatible con el último software por lo menos por los próximos 5 años. En mi opinión personal, pienso que esta es el iPad perfecta para 90% de las personas. Este iPad es capaz de hacer todo lo que le pidas y aún más. Y no tienes que gastar mucho dinero para adquirirla. Espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse al canal y denle un like. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.